Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Hoy lo que vamos a analizar son distintas monarquías absolutas del siglo XVI. Vamos a analizar distintos casos. Cuando explicamos el concepto de monarquía absoluta hereditaria de origen divino, analizamos el caso de los reyes católicos, de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón. Hoy lo que vamos a analizar es la situación del nieto de los reyes católicos. Pero antes nos tenemos que ubicar en el tiempo. Lo que vamos a analizar se encuentra dentro de la edad histórica denominada Edad Moderna, es decir, la que viene después de la Edad Media. Nos vamos a centrar en el siglo XVI. El siglo XVI comprende desde el año 1501 hasta el 1600. Dentro del ámbito artístico corresponde al Renacimiento. Y nosotros temporalmente vamos a estar en esta franja, la primera mitad del siglo XVI, o sea, hasta el 1550. En particular, el monarca que vamos a estudiar hoy va a gobernar hasta 1556. Vamos a pasar un poquitito, ¿sí? Pero vamos a ver esta primera mitad del siglo XVI. Vamos a estudiar a este señor. Este señor se llamaba Carlos y como va a recibir tantos territorios, ¿sí?, va a tener el título de Emperador Carlos V, porque en el Sacro Imperio Romano Germánico, que lo vamos a denominar el Imperio Alemán, él era el rey número 5 que tenía el nombre Carlos, por eso Emperador Carlos V de Alemania. Y en España va a ser el primer Carlos, por eso tiene el número primero, pero es la misma persona. Lo que pasa es que tenía muchísimos títulos. Los más relevantes van a ser la del emperador del Imperio Alemán y el rey de España. Y como les decía, va a gobernar en la primera mitad del siglo XVI. Bien. El árbol genealógico de Carlos V de España, Carlos I de España y V de Alemania. ¿Sí? El árbol genealógico nos permite rastrear quiénes fueron los padres, los hermanos, los abuelos, los bisabuelos. ¿Sí? Bien. Este señor que tenemos acá es Carlos V. Entonces, vemos que Carlos V tuvo varios hermanos: Leonor, él, Isabel, Fernando, María y Catalina. En España en particular, solamente se iba a permitir que una mujer fuera reina si no había hermanos varones. Como en este caso había un hermano varón, Carlos, Leonor no va a ser la primera opción para ser reina. Bien. ¿Quiénes van a ser los padres de todos ellos? Bien, los padres de Carlos V de Alemania y primero de España van a ser estos dos señores, Felipe y Juana. Felipe se lo va a ser conocido como Felipe el Hermoso y Juana va a pasar a la historia como Juana la Loca. ¿Sí? Felipe y Juana van a tener a su hijo Carlos. Pero ¿quién eran estos Felipe, este Felipe y esta Juana? Juana era la hija de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, ¿sí?, los reyes católicos, ¿sí?, que también van a tener una serie de hijos. Pero acá la que nos interesa es Juana, que se casa con Felipe el Hermoso. ¿Y quién era Felipe el Hermoso? Felipe el Hermoso era hijo de Maximiliano I de Austria y María de Borgoña. Cuando Carlos llega a la edad de 18, 19 años, comienza a heredar los territorios de todos sus abuelos. ¿Sí? Acá abajo vemos la continuación de este árbol porque Carlos, este señor que lo tenemos acá repetido, se va a casar con Isabel de Portugal. Y con Isabel de Portugal va a tener 3 hijos, Felipe, María y Juana. Pero nosotros después nos vamos a centrar en Felipe. Con la cuestión de que Carlos tiene estos abuelos tan importantes, recibe un montón de tierras a modo de herencia. Entonces, del color verdecito van a ser los territorios heredados de su abuela paterna, ¿sí?, o sea, de María de Borgoña, la mamá de Felipe el Hermoso. Y son estos territorios que se encuentran al norte de Francia. De su abuela materna, o sea, Isabel de Castilla, ¿sí?, va a recibir
Castilla, y después vamos a ver qué otros territorios importantes. De su abuelo Fernando de Aragón va a recibir Aragón, pero también esto que se llama el Reino de Nápoles o el Reino de las Dos Sicilias, que es el sur de Italia. Además de su abuelo paterno, va a recibir Austria, esta zona de Tirol también, y la posibilidad de ser elegido emperador de Alemania o Sacro Imperio Romano Germánico. Pero claro, no se olviden que nosotros habíamos mencionado que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón habían comprendido que era necesario la expansión territorial y habían comenzado la conquista del continente americano. Entonces, en este mapa vemos esta región de acá, que es Europa, la tenemos ampliada acá y vemos los territorios de Carlos V. Pero además tenemos estos territorios en América, acá también en África, y también los van a tener en esta zona de Asia y Oceanía. O sea que el imperio de Carlos V era enorme, porque no solo abarcaba territorios en Europa, sino que en otros continentes. Carlos I de España, V de Alemania, va a pertenecer a una dinastía. La dinastía vendría a ser como un apellido que va a tener Carlos. Y este apellido es el de Habsburgo o Austrias Mayores. El gran objetivo de Carlos era crear un imperio universal católico, o sea, hereda de sus abuelos Isabel y Fernando esa necesidad de utilizar a la religión como elemento de unión. Y acá algunos datos. Nació en 1500 en la ciudad de Gante, Bélgica, o sea que él no había nacido en la península ibérica, él no había nacido en España. Sí va a morir, ¿sí?, en España. Abdicó al trono en 1556. ¿Qué quiere decir abdicar? Significa que renunció al trono. Generalmente los reyes dejan el trono cuando mueren. Él no. Como veía que su imperio era muy extenso, él ya estaba cansado, decide renunciar. Y va a renunciar a favor de su hijo y de su hermano. Va a ser rey de España desde 1516. Se dan cuenta que tenía 16 años cuando es nombrado rey de España. Hasta 1556 años en que abdica. Y es emperador de Alemania desde 1519. O sea, era muy jovencito cuando se hace cargo de manejar semejante territorio. A Carlos se le van a presentar una serie de problemas. Algunos los puede solucionar, otros no, otros los va a terminar heredando su hijo. Pero tengan en cuenta el objetivo. El objetivo de Carlos era crear este imperio universal católico. Entonces, el primer problema que va a tener es que va a ser rechazado por España, porque él no había nacido en España, él había sido educado en los Países Bajos con su abuela paterna y ni siquiera sabía hablar el castellano. Entonces, la solución que él tiene es recorrer todas las provincias españolas, aprender el castellano y prometer que en España solamente ocuparían cargos gente española, no que iban a traer amigos o conocidos o funcionarios que vinieran de Bélgica o de Austria. Este es el primer problema, esta es la manera que lo encontró para solucionar. Él quiere obtener la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, vendría a ser el Imperio Alemán. En general, como esta es una herencia del feudalismo donde había fragmentación del poder, eran los príncipes, los nobles, ¿sí?, alemanes los que tenían que elegir al futuro emperador. ¿Qué hace Carlos V? Utilizando estas ideas de Maquiavelo, que el fin justifica los medios, su objetivo era lograr la corona. ¿Y cuál va a ser el medio que lo obtiene? Pedir un préstamo a una familia burguesa alemana llamada esta familia los Fugger. Con este préstamo que obtiene Carlos, soborna a los príncipes para que voten por él. ¿Y por qué los Fugger le prestan el dinero a Carlos y no se lo prestan a otro candidato? Por la sencilla razón que Carlos ya está dominando el continente americano y están comenzando a llegar las primeras tandas de oro, plata y otras riquezas americanas. Entonces los Fugger dicen, bueno, acá tenemos la garantía. Carlos tiene riqueza, entonces le vamos a prestar el dinero. El tercer problema, hay un enfrentamiento con el reino de Francia. El rey es un señor llamado Francisco I.
Si ustedes recuerdan el mapa, ahora retrocedo para mostrarles el mapa, Francia queda rodeada por los territorios de Carlos. Esto va a provocar una serie de guerras continuas, se van solucionando de manera transitoria. Este problema lo termina heredando su hijo Felipe, que una manera de traer paz es que Felipe, el hijo de Carlos, termina contrayendo matrimonio con una princesa francesa. Entonces, acá tenemos el mapa. Estos son territorios de Carlos, estos son territorios de Carlos, y acá en el medio lo que tenemos es el reino de Francia, que se siente ahogado, asfixiado por los territorios de Carlos y pretende tomar este control, el control de esta zona del sur de Europa, norte de Italia, para tratar de lograr cierta independencia con respecto a Carlos. Seguimos con otros problemas que va a presentar Carlos. Mira, los turcos que habían adherido a los musulmanes va a ser otro problema que va a tener Carlos. El sultán, llamado Solimán el Magnífico, amenaza al imperio español desde dos frentes, lo ataca desde dos frentes. Por un lado por el mar Mediterráneo y por el otro lado desde el sureste de Europa, en la zona de los Balcanes. Logra ponerle un freno Carlos, pero los conflictos van a continuar, los va a terminar heredando su hijo Felipe II. Pero es un asedio continuo que va a tener Carlos que enfrentar contra los musulmanes. Otro problema que va a tener es la reforma protestante, que nosotros ya lo hemos estudiado. Nosotros habíamos explicado que Lutero nace, su accionar nace justamente en el Imperio Alemán. Y Lutero está planteando una nueva religión que va en contra del objetivo de Carlos, que es imponer la unidad religiosa bajo el catolicismo. Finalmente, después de varios años, de décadas de lucha, se firma la Paz de Habsburgo, ¿sí?, que permite a los príncipes alemanes que habían ayudado a Lutero elegir su propia religión. Igualmente, este conflicto duró 1,5 siglos más. En Europa la gente va a vivir guerras que se van a denominar guerras de religión, justamente para ver cuál es la religión que predominaba en cada región. Guerras sumamente sanguinarias, trágicas, terribles, para ver cuál era la religión que predominaba. Otro problema, la conquista de América. Durante el gobierno, el reinado de Carlos I de España, V de Alemania, es que se lleva este avance sistemático sobre los dos grandes imperios indígenas americanos, que es el imperio azteca y el imperio inca. Le va a tocar al hijo de Carlos, Felipe, el de la organización del imperio colonial. En esta etapa nosotros lo que tenemos es ese avance, esa conquista que se lleva a cabo. Y el último problema va a ser la extensión del imperio. El imperio de Carlos I de España y V de Alemania era sumamente grande, con muchísimos territorios en Europa, en América, también en África, en Asia, lo que hace que Carlos decida abdicar al trono, renunciar al trono y dividir a su imperio en dos. Una parte la va a tener su hijo Felipe, Felipe II, y la otra parte se la va a dar a Fernando. De esta manera, él cree que la organización y la administración de los imperios va a ser muchísimo más eficaz. Entonces, acá vemos en este color naranja van a ser los territorios heredados para Felipe II de España, que nosotros vemos que es el reino de España, el reino de Nápoles y estas zonas que se encuentran bordeando el reino de Francia. Y Fernando, el hermano, va a recibir lo que nosotros vemos acá en este magenta fucsia, con la posibilidad de ser elegido emperador de todo esto que tenemos acá en el medio, que efectivamente lo va a ser elegido emperador. Entonces, en la clase de hoy vimos a uno de los protagonistas más importantes del siglo XVI. Es el que impone la manera de gobernar en el siglo XVI, que va a ser el emperador Carlos I, el emperador Carlos V de Alemania y el rey I de España.
establece esta fórmula de monarquía absoluta hereditaria de origen divino. Él hereda los territorios y él los va a dar a su hijo y a su hermano. Es absoluto porque él maneja la administración de todos sus territorios y además considera que el poder se lo ha otorgado Dios. Espero que este video les ayude para comprender el resto de los materiales. Nos estamos viendo. Saludos, la profe Paula.